Damas y caballeros, la saga de los Juegos del Hambre es una que ha permanecido muy bien parada ante el fandom y también con el público en general, pero no podemos negar que la última parte que fue Sin Sajo parte 2 fue una completa decepción para ambos bandos, tanto para los que son fans de los libros como para los que no, porque la conclusión de la saga fue algo completamente anticlimático y decepcionante, y pensamos que esa nota mala se iba a quedar en esta saga. Pero mi sorpresa fue enterarme que habían sacado un libro más y que de hecho es una precuela, va antes de la misma saga de los Juegos del Hambre y nos cuenta el origen de Coriolanus Snow. Y así es, estamos hablando de la cinta The Ballad of Songbirds and Snakes. Y que aquí en Latinoamérica fueron fieles al nombre, Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros cantores y serpientes. Y esta, al ser una precuela, vamos a ver uno de los primeros Juegos del Hambre que se hacía. Y vamos a ver las medidas deplorables con las que se ejecutaban dichos juegos. Justamente por ser algo que era nada más para alzar el estatus de las personas del Capitolio, los tributos en cuestión no recibían alguna compensación por participar. Y además no se les daba ningún alimento y ningún tipo de entrenamiento. Solamente se les usaba para exponer en televisión y humillarlos. Y aquí hace aparición nuestro presidente Snow, quien lo vemos viviendo en el Capitolio, pero aún así en una casa súper deplorable, en pobreza extrema, básicamente igual que los tributos, no tiene nada de comer y prefiere rebajarse a que se vea que lo están alimentando los del Capitolio. Y ahora le toca participar siendo el cuidador de uno de los tributos que se le asignen, y aquí es en donde hace aparición Lucy Gray Bird. Y al estos llevarse bien, comienzan como una simple amistad, pero todo eso traspasa la barrera hasta el romance. Y esto solo fue la introducción de la historia, porque si crees que solo se van a quedar en los Juegos del Hambre como en las películas pasadas, no, esta película decide expandirse mucho más. Y aquí es en donde la audiencia va a dividirse, justamente porque al no irse directo a la acción como en los Juegos del Hambre, esto pasa a ser más a una especie de thriller. Es en donde vamos a ver esta división de públicos que van a ver si les va a aburrir esta cinta o no. Y en mi caso, lo siento, no soy tan fan de la saga de los Juegos del Hambre. De hecho sí, siento que Sin Sajo parte 2 fue una patada en los huevos para la audiencia, porque literalmente no cerró algún arco de manera satisfactoria. Y bueno, después de tantos años, ahora regresa a esta cinta precuela, y lo que sí puedo tirarle rosas a más no poder es la historia de Snow. La transición de un simple estudiante que vive en la pobreza extrema a ser ya alguien que roza la villanía. No lo vemos como tal ya siendo el presidente de Panem, pero ya está nada de convertirse en ese tirano. Además de que vemos algunas cosas clave que lo hacían enfurecer en las cintas de los Juegos del Hambre, algunas referencias que no entendíamos por qué se enojaba tanto, y aquí ya comprendemos el hecho de su ira. Y justamente el actor Tom Blyth se rifó muchísimo este papel. La verdad yo no lo veía como Snow, se veía alguien muy inocente, pero sin duda el guión le hace un gran favor, le da esa transición a un villano completamente despiadado. Y eso es de admirarse, sin duda un gran papel y no puedo esperar para verlo en otra cinta. Para el infortunio, Rachel Zegler se queda corta ante esta cinta. Sé que muchos le están tirando rosas porque quieren mucho a Rachel Zegler, pero seamos sinceros, su papel es completamente irrelevante en la cinta. Quitando el hecho de que es alguien que hace un gran cambio en la historia de Snow, por lo menos ella como personaje cuando le toca quedarse sola no destaca en nada, justamente al no tener experiencia en combate, y las veces en las que se le pide que cante siento que están un poco forzadas, porque es como que estamos en una situación completamente de peligro y comienza a cantar, y sabemos que eso no cuadra. Sabemos que cualquier mínimo acto de rebeldía se callaba al instante y aquí parece que no y se les olvidó, justamente porque esa es la historia. Así que lo siento, aquí sí se queda corta, pero por supuesto Rachel Zegler no es para nada una mala actriz. De hecho en Amor sin barreras de Steven Spielberg rifa muchísimo, pero aquí el guión no le hizo ningún favor, justamente por ser un papel más irrelevante, solamente para ser un desarrollador de Snow. Pero muchos la ponían como la principal protagonista y no es el caso. Y en cuanto a los personajes secundarios, el cast tampoco se queda atrás, porque tenemos un repartazo de gran nivel. Desde Viola Davis
al gran Peter Dinklage, que siempre se rifa, no sale tanto en pantalla, pero rifa muchísimo cuando lo vemos. Además de tener a Hunter Schafer, y uno que sí se robó mi corazón es Jason Schwartzman, quien interpreta sublimemente el papel de Lucretius, y vemos esa descaradez de que no le interesa nada de las vidas de estas personas. Él simplemente está hosteando estos Juegos del Hambre y solamente hasta se preocupa porque ya quiere que terminen. Tiene una escena más importante y esa arrogancia me encanta. Es un personaje que sí vemos esa podredumbre, pero es alguien tan carismático que se la perdonas. Así que por lo menos en reparto nada que decretar. El valor de producción igual es muy destacable, los efectos visuales se ven súper bien y la cámara está decentemente, no tiene nada resaltante, pero se ve muy bien la película, eso no se puede negar. Y a pesar de que volvió James Newton Howard a componer la banda sonora de la saga, este soundtrack, este score no le hace justicia a la película y siento que si no le da tanto valor, no alza tanto las escenas, se siente como un score muy cliché, muy habitual. Pero ojo, los temas que canta Lucy Gray Baird son destacables. Lamentablemente están puestas en las escenas incorrectas o en muy mal momento, pero Rachel Zegler tiene una voz envidiable, justamente por eso se roba Amor sin barreras, porque es un musical. Y aquí se le da este gran plus de que su personaje canta, pero lamentablemente está en muy malas escenas. Pero la música en general que canta ella es muy buena y se te va a quedar pegada en la cabeza. Y algo que sin duda les juega muy en contra es la duración excesiva de la película. Dura 2 horas y 40 minutos. Sé que estamos habituados ya ahorita a una película de 3 horas, pero aquí siento que sí sobraba porque es una película habitual de 2 horas. Y de hecho el primer acto es pesadísimo, básicamente se podía haber quitado sin problemas y algunas cosas del segundo acto igual se podían haber quitado. Tenían que condensar muchísimo del libro, justamente porque tengo un amigo que de hecho lo leyó y me dice es demasiado y por eso también la excesiva duración, pero de hecho hay algunas cosas que siento que podían haber cortado y no pasaba nada, o hasta quitar personajes. Y justo por eso, por la excesiva duración y el hecho de que no tiene tanta acción, es porque comento que se va a dividir el público en general, porque muchos van a ir a sabiendas de que los Juegos del Hambre es una cinta en la que iba un poco de introducción y luego puros madrazos hasta llegar al final, y aquí literalmente los Juegos del Hambre están a la mitad de la película y ni duran nada, y justamente al ser un poco más rústicos podrían ser muy decepcionantes. Pero lo que no se puede negar es que el tercer acto de la película es completamente espectacular, básicamente ya rozando el terror, justamente porque ya nos desviamos de los Juegos del Hambre. De hecho, esto está ambientado en capítulos y este tercer capítulo se llama Guerra. Y con ese título ya te puedes ir avecinando las consecuencias que pasarán. Así que en conclusión, Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes es una película que sí está un poco más arriba del promedio, pero en mi caso se me hizo una cinta muy olvidable y que la verdad no vale la pena ver en cines. Para los más fans, obviamente sí tienen que ir a verla, no les pienso discutir, puede que sí les guste justamente por haber leído el libro o no haberlo leído, porque a algunos les puede gustar y otros no, por eso les digo, va a ser opinión dividida. Una buena fotografía, una gran introducción y desarrollo del personaje de Coriolanus Snow, pero desgraciadamente cae ante los demás personajes que se le atraviesan en el guión, que sí están para provocar algo en el desarrollo del personaje, pero cuando les toca cargar las escenas solos, nomás no se aguanta la película y se cae. Así que cuéntenme, si ya vieron esta cinta, obviamente si piensan ir a verla, yo no soy ningún mandadero para decirles que no vayan a verla, es solo mi recomendación, pero obviamente si tienen deseos de ir a verla en cine, no lo duden, vayan a verla y cuéntenme qué tal les pareció, ¿se les hizo pesada o los sorprendió? Sin nada más que decir, nos vemos en otra reseña muy pronto. ¡Chaito!